Muy buenas noches a todos y todas. Es un gusto para mí encontrarme nuevamente frente a ustedes. Antes que nada, este conversatorio forma parte de un ciclo de conversaciones organizadas por la Comisión Bicentenario y más de la Facultad de Ciencias Sociales. Por ello, mi agradecimiento a nuestro decano, Carlos Eduardo Aramburu, y a aquellos que nos ayudaron a realizar este evento virtual. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio con nuestro distinguido invitado de hoy, Thomas Legler. Él es PhD por la York University en Canadá, experto en relaciones internacionales y política comparada, especializado en estudios hemisféricos y latinoamericanos. Es autor o coautor de varios libros como el clásico, ¿no? Introducción a las relaciones internacionales, América Latina y la política global, de Oxford University Press, o Promoting Democracy in the Americas, de Johns Hopkins University Press. Un gran número también de artículos y capítulos de libros sobre el sistema interamericano, el multilateralismo en América Latina, regionalismo comparado y democratización comparada en revistas renombradas como Foreign Affairs Latinoamérica, Journal of Democracy y Pensamiento Propio, entre muchas otras. Actualmente, Thomas Legler se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, donde ha sido director de investigación también hasta el año 2019. Y finalmente ha sido observador electoral para el Centro Carter y la OEA. Muy buenas noches, Tom. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte, Sebastián, y un gusto estar nuevamente en contacto con la comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El año pasado tuve el placer de realizar una estancia de sabático en la Católica, nada más que tristemente llegué justamente cuando nos cayó la pandemia. Entonces fue una experiencia más a distancia que cercana, pero siempre un gusto estar en la compañía de ustedes. Muchas gracias. Bueno, comenzamos este conversatorio con una pregunta muy general, quizás una de las preguntas más formuladas entre internacionalistas en los últimos años, y que tiene que ver con la situación del multilateralismo. Se suele decir que el multilateralismo se encuentra en crisis a nivel global. ¿Cuándo empezó esta crisis y cómo la explicas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer como una buena práctica es definir nuestro concepto clave, ¿no? El multilateralismo, que aquí estamos hablando de las relaciones entre tres o más países basada en principios, ¿no? Entonces no basta simplemente con las relaciones, sino que esas relaciones tengan algún fondo en principios y normas, ¿no? Y hemos visto desde por lo menos los 90, pues un proceso de cada vez mayor problemas tanto en el multilateralismo global como en los multilateralismos regionales, ¿no? Yo diría que no hay una sola causa, sino más bien estamos frente a una crisis multifacética, ¿no? Entonces, en este sentido, las diversas crisis que en su conjunto suman esta crisis de multilateralismo, pues nos ofrecen ciertas pistas respecto a las causas, ¿no? Pues primero podemos hablar de una crisis de efectividad, ¿no? Frente a los grandes problemas globales. Y aquí podemos incluir a genocidio, a cambio climático, pandemias, resolución de conflictos y paz, etcétera, ¿no? O sea, que vemos que frente a estos problemas cada vez más difíciles y con consecuencias más graves para la humanidad, el multilateralismo no está rindiendo, ¿no? Y detrás de esto podemos referirnos a cierta crisis burocrática, ¿no? O sea, que las grandes organizaciones internacionales con cierta frecuencia se han burocratizado a tal grado que sus respuestas no han sido
lo suficientemente puntuales ni contundentes, ¿no? Y aquí el ejemplo clásico, por ejemplo, es el genocidio en Ruanda en 1994, ¿no? Cuando el Departamento de Mantenimiento por la Paz en Nueva York básicamente estaba dormido durante este genocidio, mientras miles de tutsis en Ruanda se mataban, ¿no? Pero a la vez es un sintomático de un problema aún más grande, que es la transformación del orden mundial liberal, ¿no? O sea que el multilateralismo ha sido como una piedra angular de la gobernanza liberal que se construyó en el periodo posguerra, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y en décadas recientes, o sea, para exacerbar estos problemas, pues hemos presenciado un cambio de poder global muy, muy importante, ¿no? Que ha tenido diferentes fases. Primero, el surgimiento de los famosos BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que el sistema de multilateralismo existente como que no les ofrecía la representación o la participación merecida, ¿no? Entonces, estas instituciones multilaterales han sido históricamente dominadas por potencias occidentales, ¿no? Y más recientemente hemos visto pistas de un nuevo proceso de bipolarización mundialmente, o sea, crecientes tensiones entre Estados Unidos por un lado y China por otro lado, y que esto también, y pues habría que mencionar obviamente Rusia en esto, esta pugna de poder también está incidiendo en la efectividad de este multilateralismo. Esta crisis de representatividad no solo ha sido respecto a un papel más importante para estas potencias, sino también una crisis de representatividad para las poblaciones y los ciudadanos alrededor del mundo. O sea, hay percepciones de que estas instituciones no rinden cuentas democráticamente, ¿no? Y finalmente habría que decir que el multilateralismo también ha tendido a ser un conducto para políticas neoliberales alrededor del mundo, ¿no? Y con consecuencias drásticas en cuanto a fortalecer desigualdad socioeconómica, tanto dentro de países como a través o a lo largo de los países del mundo. Muy bien. ¿Y piensas que esa crisis que acabas de explicar a nivel global también explica parcialmente la pobre performance de los regionalismos? Y ahí hablamos en plural, ¿no? Los regionalismos latinoamericanos. Vemos ahí que la Comunidad Andina de Naciones, o la CAN, se encuentra en crisis desde hace por lo menos 15 años, que la UNASUR, ahora PROSUR, tampoco es lo que debería ser, y lo mismo se puede decir sobre la OEA, sobre la CELAC. ¿Hay algún vínculo entre esos dos niveles del multilateralismo? Yo diría que ambos, ¿no? O sea, en parte es a causa de procesos o tendencias globales y en parte es a causa de la conducta de los mismos actores en América Latina. Pues primero, yo creo que sin duda lo que está pasando en América Latina y el Caribe se vincula con la transformación del orden liberal mundial que acabo de mencionar, ¿no? O sea, y que se está manifestando en una transformación en el mismo orden hemisférico aquí en las Américas, ¿no? Sin duda. Entonces estamos en un momento de mucha incertidumbre en cuanto a los regionalismos en plural a lo largo del hemisferio y subregionalmente. Yo creo que valdría la pena tomar un segundo también para definir este concepto de regionalismo, ¿no? Yo creo que por regionalismo podemos entender instancias o episodios de cooperación interestatal
que tienen dimensiones regionales, ¿no? Y aquí podemos incluir a diferentes actores no estatales, aunque normalmente el énfasis es en instancias de cooperación interinstitucional. Y como bien lo señalaste, ¿no? Después de un periodo de dinamismo en estos regionalismos a principios de este nuevo milenio, a partir de la segunda década de este siglo, hemos empezado a ver un proceso de estancamiento, de crecientes tensiones, tanto ideológicas como interpersonales, entre los líderes de la región, ¿no? Y justo en este momento extendido de pandemia de COVID-19, cuando más hubiéramos esperado mayor cooperación, pues estos regionalismos pues han resultado una base muy débil para armar respuestas adecuadas y contundentes frente a esa pandemia, ¿no? Por el otro lado, yo creo que sin duda lo que está pasando en términos de este pobre desempeño de regionalismo, o más bien desempeño decepcionante, tiene mucho que ver con elementos sui generis aquí en América Latina y el Caribe, ¿no? Y aquí, aunque se ha habido frecuentemente una tendencia, una tentación de echarles la culpa a actores y procesos extrarregionales, yo creo que aquí, sin duda, actores latinoamericanos y sudamericanos pues han tenido un protagonismo importante. Y aquí quiero subrayar sobre todo el papel de las y los presidentes, ¿no? Porque detrás de estos esquemas o experimentos de regionalismo, lo que hemos visto sobre todo es un papel de las y los jefes de Estado a lo largo de la región, una tendencia de construir instituciones regionales que sirvan como plataformas para la proyección de su autoridad de sus países pues al nivel regional. Y cuando funciona bien, funciona muy bien. O sea, cuando hay buenas relaciones entre estas figuras, pues ha producido buenos resultados en cuanto a política regional o gobernanza regional. Pero cuando no se llevan bien y cuando hay estas tensiones ideológicas, hemos visto que puede ser un gran obstáculo para cooperación a nivel regional. Para aquellos y aquellas que nos están viendo, en el año 2000 Brasil empezó a promover, ¿no? Una cooperación a nivel sudamericano. 4 años después, precisamente en la ciudad peruana del Cusco, se fundó la Comunidad Sudamericana de Naciones, que fue la base a su vez del establecimiento de la UNASUR en el 2008. Y recuerdo que en aquellos años 2008, 2010, 2011, había un gran optimismo en cuanto a la UNASUR, ¿no? Llegó a incluso intermediar en algunas crisis políticas como la paraguaya en su momento, como la boliviana. Se crearon diversos consejos sectoriales, incluso, ¿no? en materia de defensa, de seguridad, de salud, educación. Pero luego, lamentablemente, a mediados de la década pasada, esta experiencia llegó a tener una crisis, ¿no? Un declive. Luego los presidentes de Chile y Colombia promovieron otro foro, un nuevo foro, pero en base a la vieja UNASUR, que es el PROSUR. ¿Cómo evalúa esa transformación? ¿Realmente ha sido una transformación válida? La UNASUR ya no tenía remedio, ¿no? Tenía que morir, para así decirlo, ¿o cómo ves esa transformación? Pues yo diría que estos sucesos han sido muy lamentables, ¿no? Primero, creo que algo que realmente fue extraordinario del breve experimento de UNASUR fue el avance que logró en cuanto a un proyecto pluralista, ¿no? Se pone mucho énfasis en el hecho de que detrás de UNASUR hubo un impulso de gobiernos de centro izquierda, pero no hay que olvidar que hubo un consenso pluralista que incluía también a líderes de centro derecha
de la necesidad de crear una institucionalidad para fomentar cada vez mayor autonomía sudamericana y mayor protagonismo sudamericano, ¿no? Y lo triste es que se perdió ese consenso pluralista y lo que hemos tenido desde aproximadamente 2014, 2015, es una creciente tensión ideológica e interpersonal entre estos líderes sudamericanos, ¿no? Y de esto salió pues otro foro, ProSur, y un foro que justamente tiene este carácter ideológico, ¿no? Es un club de presidentes de centro derecha. Y se perdió entonces el proyecto pluralista y en el proceso, yo diría, la construcción de Sudamérica como una región, ¿no? Creo que lo de UNASUR ya no tiene remedio. Detrás de esto, pues repito el punto que decía en respuesta a tu última pregunta, que aquí vemos claramente las huellas del interpresidencialismo en ambos casos, tanto en el caso de UNASUR como en el caso de ProSur. O sea que el interpresidencialismo es como un tendón de Aquiles en cuanto a la construcción de instituciones regionales como UNASUR, ¿no? Entonces vemos cómo el nivel regional de gobernanza es como un espejo del nivel nacional. O sea que una vez más vemos la preferencia de poner a los gobernantes ante las instituciones. Muy bien. Uno de los objetivos del regionalismo o los regionalismos latinoamericanos ha sido, además de incrementar su peso de negociación, ¿no? De fomentar su desarrollo económico o hasta social, lograr colectivamente esta autonomía que ya señalaste frente a Estados Unidos como potencia hegemónica. ¿Aún te parece válida esta aspiración ahora en el 2021, en un contexto que ya es completamente diferente en todos los sentidos en comparación con los años 60, por ejemplo, o 70 del siglo XX? Pues yo lo veo como realista. Yo lo veo como deseable, pero obviamente con grandes retos. Yo diría que actualmente, pues hay que reconocer que la búsqueda de autonomía no solo debería ser frente a Estados Unidos, sino a todas las potencias extrarregionales en un entorno donde vemos claramente procesos geopolíticos y geoeconómicos cada vez más fuertes, ¿no? Se habla de la posibilidad de que estemos entrando otra vez en una guerra fría, bipolarización, enfrentamiento. Habíamos pensado que habíamos dejado ese tipo de escenario en el pasado con el fin de la Primera Guerra Fría a principios de los 90, ¿no? Pero yo creo que toda la región no gana de alinearse o aliarse con un lado u otro en esta confrontación en ciernes que estamos presenciando entre estas superpotencias, ¿no? Yo creo que más bien hay que buscar cómo negociar estas aguas turbulentas, ¿no? Siempre poniendo los intereses latinoamericanos y caribeños primero, pero en este momento eso sigue más como un sueño utópico que como algo más factible. Pero no olvidemos toda la construcción de teoría a lo largo de 4 o 5 décadas, ¿no? De realismo periférico a realismo subalterno, etcétera. O sea, que es un deseo y hay importantes justificaciones para tratar de buscar una manera de defender los intereses de la región,
y minimizar las posibilidades de injerencia de estos actores que obviamente tienen sus propios intereses egoístas, ¿no? Ujú. Y justo hablando de la República Popular China, en este contexto que algunos llaman la Guerra Fría 2.0, ¿no? Una Guerra Fría Ya. con características diferentes, por supuesto, ¿no? En cuanto a la interdependencia económica, ¿no? Las dinámicas geopolíticas. ¿Es factible realmente actuar como bloque latinoamericano frente a ese gigante? Aquí en el Perú, tú lo sabes, China ya es el primer socio comercial desde hace por lo menos 8 años. Ya está muy presente en algunos sectores de la economía peruana como la minería, la producción de hidrocarburos, harina de pescado. Ahora busca también construir, se dice, el principal puerto en el Pacífico latinoamericano. Existe, ¿no? Esa cumbre, esa modalidad de cumbres CELAC China. La CELAC actualmente contiene 32 miembros, pero hay que decirlo, algunos de ellos tienen una relación sumamente estrecha con China, el Perú es uno de ellos. Luego tenemos estados como Paraguay que ni siquiera mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular. Algunos estados que tienen de alguna manera sí una balanza comercial favorable, como el Perú, como Chile, como Brasil, y luego otros casos como México, donde lamentablemente la balanza comercial es realmente muy, muy negativa, ¿no? Entonces, en ese contexto, se podría de alguna manera no actuar como un bloque, negociar en bloque con esos 32 países, con ese gigante asiático. Yo en lo personal lo veo muy deseable, pero poco factible. Uh -huh. A mí me llama mucho la paradoja, la atención de la paradoja que hemos visto en pues, el nuevo milenio de un gran énfasis a lo largo de diferentes instituciones regionales en América Latina, justamente de crear foros o plataformas para concertación política regional o hemisférica, Uh y -huh. no obstante, no solo en el caso de América Latina y el Caribe vis a vis China, sino vis a vis otras potencias extrarregionales, o sea, esta falta de unión y coordinación, o sea, tú mencionaste muy correctamente, desde 2015 América Latina cuenta y el Caribe cuentan con el foro China-CELAC, eh, con esta posibilidad de concertar posiciones comunes y coordinadas frente a China, pues fortalece números, ¿no? Pero nunca se ha logrado hasta la fecha. Y Uh -huh. mientras China va eh, acumulando cada vez mayor influencia frente a América Latina, eh, pues muy potencialmente tenga cada vez mayor posibilidad de dividir y conquistar entre los gobiernos de la región, ¿no? Pero el foro China-CELAC no es el único ejemplo de este problema, ¿no? De la falta de capacidad de concertar posiciones comunes. Podemos hablar de G20, Uh -huh. de TPP o ahora CPTPP, ¿no? Trans-Pacific Partnership, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros ejemplos, ¿no? Pues Uh ha -huh. sido un problema, o sea, y si ha habido históricamente un reconocimiento, eh, por lo menos retórico, de la necesidad de tratar de crear este tipo de unión frente a actores externos, pero seguimos sin claras muestras de la capacidad de concertar estas posiciones comunes. Muy bien. Pasamos a la Alianza del Pacífico. Durante varios años, sobre todo aquí en el Perú, se la consideró como el esquema regional más exitoso, para así decirlo, ¿no? Y ahí se dijo que eran 4 países que tenían modelos económicos, visiones políticas convergentes, ¿no? El like-mindedness fue el término que se usó mucho. La muestra también fue que más de 60 países, incluso países, ¿no? como Georgia en el Cáucaso,
llegaron a ser observadores de esta alianza. Los peruanos ahora sí pueden viajar libremente sin tener que pedir la visa a México, mientras que hace 15 años, me cuentan, ¿no? Fue más difícil llegar a México que llegar a Estados Unidos. Así que tenía sus méritos, pero ahora, en el año 2021, yo en todo caso lo veo como un esquema que se encuentra estancado, ¿no? No se ha visto el ingreso de más países. Tenemos ahí los 60 y tantos observadores, pero ¿cómo ves a la Alianza del Pacífico? ¿Qué perspectivas le das también hacia el futuro? Yo creo que a primera vista sí, sí se ve como tú dices, ¿no? Como un momento de estancamiento de la Alianza del Pacífico. Um, no ha ayudado, por ejemplo, la postura y la conducta de México, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico. Parece que hay cierta indiferencia del gobierno del presidente López Obrador respecto a Alianza del Pacífico, muy posiblemente a causa de diferencias ideológicas. El presidente López Obrador, obviamente anti-neoliberal. Um, Sin embargo, yo creo que si fuera solo por los y las presidentes, pues se habría truncado o muerto desde hace mucho tiempo la Alianza del Pacífico, ¿no? Porque no es la primera vez que vemos que hay una o un líder de izquierda que entra a este club que justamente se ha destacado por ser un club de gobiernos pro mercado, ¿no? Yo creo que más bien yo sí percibo buenas perspectivas para la Alianza del Pacífico. Pues cabe mencionar que este año festejó su 10º aniversario. Nació justamente el 28 de abril mediante la Declaración de Lima en el Perú en 2011, ¿no? Yo creo que algunas claves de su éxito es un éxito modesto, no es un éxito rotundo, ¿no? Es que a lo largo de estos 10 años ha mantenido un perfil relativamente bajo, o sea que ha evitado en la medida posible meterse en cuestiones políticas y geopolíticas. La agenda claramente es una agenda de integración profunda. Ese es lo que aparece en su acuerdo marco. Y es un proyecto de integración profunda, pragmática, modesta y paulatina. Y esa es la idea, ¿no? O sea que muchas veces ni siquiera aparece en el radar. Sin embargo, al mismo tiempo, a lo largo de estos 10 años, pues han creado 29 y 30 grupos técnicos, pues se ha proliferado el mandato vinculado con la integración profunda, con la construcción de cadenas, cadenas de valor regionales y globales, o sea, que la alianza se convierte en un puente hacia Asia y hacia el Pacífico, ¿no? Entonces, han sido como logros modestos, pero de manera acumulativa significativos, ¿no? Y yo creo que la clave detrás de esto es que el éxito de esta iniciativa y su supervivencia no solo dependen de las y los presidentes, sino de otros actores importantes, ¿no? Y justo es la naturaleza del trabajo en red que es tan importante para la Alianza del Pacífico. Y el primer actor que quiero señalar aquí es justamente la iniciativa privada en los 4 países, ¿no? En Chile, Colombia, México y Perú. Y que esta iniciativa privada pues ha logrado canalizar sus intereses y su impulso mediante la institucionalidad de CEAP, que es el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Entonces, mientras hay altibajos,
y descontinuidades entre presidentes, ahí sigue este común constante, ¿no? El consenso que existe tanto dentro de la iniciativa privada de cada país como a lo largo de esta iniciativa privada. Pero también habría que señalar que también hay redes transgubernamentales y de expertos y expertas que se entrelazan con la iniciativa privada para formar como una coalición de actores en pro del proyecto de la Alianza del Pacífico. Y yo creo que más que una vez estos actores han servido para disuadir a presidentes a tomar decisiones que pudieran poner en riesgo al proyecto en su conjunto, ¿no? Entonces yo diría que pues es algo modesto que va a seguir acumulando logros modestos, pero así es el modelo y finalmente yo creo que a largo plazo, entonces es como a paso de tortuga esto, ¿no? Entonces eso podría dar la impresión de estancamiento, pero yo confío que estos diversos actores en red sirven como un candado para prevenir que la Alianza del Pacífico tuviera pues un destino como UNASUR, ¿no? Pues en un momento de alta tensión ideológica e interpersonal entre presidentes que no se llevan bien entre ellos y ellas, pues deciden ya, basta con UNASUR. Yo confío que eso no va a ser el destino de la Alianza del Pacífico. Muy bien. Con ese contexto en mente, ¿no valdría la pena institucionalizar más la Alianza del Pacífico? Tal vez dotarle de una secretaría, porque ya lo has mencionado, ¿no? Una gran enfermedad, por así decirlo, de los regionalismos latinoamericanos ha sido el interpresidencialismo. Entonces, para generar algún tipo de contrapeso al rol que tienen los poderes ejecutivos, a los presidentes, ¿valdría la pena repetir lo que hizo, por ejemplo, ¿no? El Pacto Andino en los años 70, crear una secretaría, apostar por un equipo de funcionarios más autónomos, más técnicos? Sí, sí, no, es una excelente pregunta. Y yo creo que en un sentido amplio la respuesta es sí. Yo creo que sí requiere mayor institucionalización y cabe reconocer que justamente la CEAP, el Consejo Empresarial de Alianza del Pacífico, en varias de sus cumbres paralelas, ¿no? Cada año que hay una cumbre de presidentes, también hay un evento paralelo de la iniciativa privada que durante varios años recomendó la creación de una secretaría permanente, secretaría técnica permanente para la Alianza del Pacífico. E incluso el gobierno de Chile, cuando ocupó la presidencia pro tempore, sí intentó llevar a cabo un proceso para explorar cómo fortalecer, no usaron términos de institucionalización o de crear una secretaría técnica para la alianza como tal, hablaron más bien de cómo fortalecer la gestión de la Alianza del Pacífico. Y los líderes los líderes de la alianza contrataron al Banco Interamericano de Desarrollo para llevar a cabo un estudio, una asesoría para ofrecer recomendaciones respecto a cómo fortalecer dicha gestión, ¿no? Y entonces claramente ha habido diferentes voces hablando a favor de una institucionalización más, más significativa para la Alianza del Pacífico, pero no ha resultado. O sea, tengo la impresión que ningún país quiere ser el paymaster de una institucionalidad, pues una secretaría técnica como tal. Y yo creo que también hay
yo creo que indicaciones de los avances o a veces la falta de avances respecto a la integración profunda y la construcción de cadenas regionales de valor o cadenas globales. O sea, no ha habido muy buenos resultados ahí todavía, que tienden a indicar la necesidad de una mano más visible que invisible en términos del comercio y la inversión entre estos países y potenciales inversionistas extrarregionales, ¿no? Um, pero en esto también descubrí algo interesante que a primera vista no se nota, que es que sí, uno podría decir que existe una secretaría o secretarías técnicas sustitutas. O sea que si nos enfocamos solo en la Alianza del Pacífico, pues no hay nada en el radar en ese sentido. Pero cuando uno empieza a ver a otras organizaciones o bancos regionales, y aquí me refiero al Banco Interamericano de Desarrollo y a CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, uno empieza a ver que han estado muy presentes durante los últimos 5, 6, 7 años de la vida de la Alianza del Pacífico, brindando apoyo desde su personal, de tal manera que yo he llegado a la conclusión que estas organizaciones están jugando el papel, en cierto sentido, de como una secretaría técnica sustituta para la Alianza del Pacífico. Uh-huh. Muy bien. Hemos hablado del rol que jugó Brasil, primero en los años 90 con Mercosur, después ya con Lula da Silva en el proceso de establecimiento de la UNASUR. ¿Dónde queda México en todo eso? Porque se suele decir, ¿no?, en la literatura sobre el regionalismo que una de las condiciones favorables de un regionalismo exitoso tiene que ver con un país dispuesto a asumir liderazgo o ser paymaster, como lo acabas de mencionar. Parece que México, en todo caso en los años 90, la primera década de ese siglo con Fox, por ejemplo, no tenía mayor interés, ¿no?, en profundizar, en todo caso de manera institucionalizada, las relaciones con América Latina. Luego con Calderón sí se vio el ingreso de México a la Alianza del Pacífico, también co-lideró el establecimiento de la CELAC. ¿Cómo ves la relación entre México y el resto de América Latina, y particularmente en ese tema del regionalismo? Pues es muy interesante. Lo primero que yo respondería es que históricamente, desde la óptica de México, hay que ver este asunto de manera triangular. O sea que el ángulo que complete el triángulo aquí de México, América Latina, es Estados Unidos. Entonces, históricamente, aquí me refiero en particular al siglo XX, América Latina y el Caribe han servido como un medio para México de acertar cierta autonomía simbólica frente al peso que siempre ha jugado la relación bilateral con Estados Unidos. Y sabemos, ¿no?, que hay un dicho famoso que capta esa relación difícil que ha tenido históricamente México con Estados Unidos, ¿no? México tan cerca a Estados Unidos, tan lejos de Dios, ¿no? Y en esto, entonces, América Latina y el Caribe hemos visto en cada sexenio algún esfuerzo del presidente en poder de ver cómo balancear suavemente y simbólicamente el peso de esa relación con Estados Unidos mediante iniciativas en América Latina y el Caribe, ¿no? Eso se hizo más difícil en la época de Lula y de Dilma, porque el proyecto de Brasil era de asumir un liderazgo excluyente en Sudamérica, lo cual ponía en riesgo la relación histórica que
que México tenía con los países sudamericanos. La respuesta de México fue justamente de unirse a la iniciativa de Alianza del Pacífico para contrabalancear el peso de Brasil en la región y de mantener un puente para México todavía en Sudamérica, ¿no? Llega el nuevo presidente AMLO, ¿no? Presidente López Obrador, y empieza diciendo que la mejor política exterior es una política interior, o sea que básicamente que la política exterior iba a tomar un rol secundario en el gobierno de AMLO, pero lo que hemos visto en meses recientes es un cambio importante ahí, donde mediante CELAC, mediante la presidencia pro tempore de CELAC, el gobierno de AMLO ha intentado levantar el perfil de México en América Latina y el Caribe y ocupar un liderazgo, yo diría, más simbólico que material. Primero, tratando de resucitar a CELAC mediante su conversión en un nuevo actor en gobernanza sanitaria regional, ¿no? Es frente a la pandemia de COVID-19. Y más recientemente con un contenido cada vez más ideológico. Y aquí vimos a finales de septiembre pues una discusión que incluía la posibilidad de acabar o darle un tiro de gracia a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y eso nació en la ocasión de la celebración del nacimiento de Simón Bolívar a finales de julio, algo que llama la atención porque Bolívar nunca fue uno de los héroes de independencia de México y de repente vimos al presidente López Obrador llamando mucho la atención al nacimiento de Simón Bolívar y cuestionando a la OEA y proponiendo la necesidad de crear otro organismo latinoamericano o caribeño, y posiblemente con influencias de la Unión Europea. Y entonces estamos viendo aquí, yo diría, como un papel preocupante por parte de México. Yo diría que un papel que potencialmente esté coadyuvando a las divisiones y tensiones ideológicas existentes en la región, o sea, justo lo que habíamos platicado respecto al estancamiento de los regionalismos, la muerte de UNASUR, entre otras cosas, ¿no? Y posiblemente aquí también una misión de minar a la OEA. Lo que es interesante en el caso de la OEA es que aquí hay un odio muy, muy personalizado entre el gobierno de AMLO y la figura del secretario general, Luis Almagro. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de confundir esa animosidad muy personalizada que existe con el deseo de acabar con la OEA, ¿no? Yo creo que hasta la OEA ha beneficiado mucho a México en años recientes. Vimos, por ejemplo, que, bueno, no tanto la OEA, sino el sistema interamericano, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos jugó un papel muy importante, por ejemplo, en enviar una comisión especial de expertas y expertos forense para ayudar con la investigación de todas las personas asesinadas en Ayotzinapa, ¿no? Pero hay como una memoria, ¿cómo se dice? Miópica aquí, que olvidaron que la OEA
mediante el sistema interamericano, mediante sus mecanismos para la protección de los derechos humanos, por ejemplo, sí ha servido a los intereses históricos de México. Igual, el mecanismo de evaluación multilateral que el mismo México desarrolló mediante la OEA para ofrecer una alternativa al proceso interno en Estados Unidos de evaluar el récord de cada país respecto a la lucha contra el narco, ¿no? Pero entonces sí me preocupa actualmente esta conducta del gobierno, pero siempre confío en la gran capacidad del cuerpo diplomático de México de, ojalá, contrabalancear estos impulsos políticos que provienen de los círculos más políticos que rodean al presidente López Obrador. Muy bien. Bueno, además de los desafíos que ya hemos mencionado, el cambio climático, la pandemia, el propio subdesarrollo, creo que la problemática de Venezuela siempre tiene que ser tratada en una entrevista como esta, ¿no? Y tú también has analizado en diversos trabajos, entrevistas, ¿no? La crisis gravísima que está enfrentando el país de Venezuela. ¿Tú crees que la región América Latina, América del Sur, hubiera podido hacer algo más para contribuir con, si es que existe, ¿no?, la resolución de esta crisis? Porque hemos visto iniciativas, ¿no? La OEA, en su momento también el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, iniciativas nacionales, ¿no?, como en la época con la República Dominicana. ¿Se podía hacer algo más? Bueno, como tú señalaste, llevo mucho tiempo dedicándome al estudio de las crisis políticas en la región, las amenazas contra la democracia y cómo ha respondido en particular la Organización de Estados Americanos y sus Estados miembros frente a estas crisis, ¿no? Desde el Perú en el año 2000 hasta Venezuela en 2002 a 2004, Honduras en 2009. Luego volví a estudiar la crisis política en Venezuela a partir de 2013, 2014. Y eh, aparte de mí, le encantaría decir que sí hubiera sido posible de hacer más en la región frente a esta crisis, ¿no? Sin embargo, yo diría que finalmente tendría que confesar o admitir que la respuesta más bien es no. Eh, Porque mientras tanto creo que no obstante esta arquitectura para proteger a la democracia que existe en la Organización de Estados Americanos, y no solo en la OEA, sino en diferentes organizaciones regionales y subregionales, ¿no? Desde Mercosur hasta la Comunidad Andina, en su momento el Grupo de Río. O sea, hubo una proliferación de mecanismos y cláusulas democráticas para proteger la democracia. Sin embargo, como yo escribí recientemente el año pasado, lo que hemos estado presenciando es como un cambio tectónico a lo largo del hemisferio, ¿no? El orden hemisférico está en un momento de profunda crisis, de transición, y no nos queda nada claro cuál va a ser el resultado. Y los síntomas son justamente la disfunción de estos mecanismos, de estas organizaciones. Y yo diría que no solo eso, sino también que hemos estado ante una evolución de la crisis venezolana eh, que ha creado un blanco en movimiento continuo, ¿no? Entonces es difícil pegar el blanco si está moviendo el blanco. ¿Qué quiero decir? Que una crisis que nació al principio en 2013, 2014 como una crisis política, democrática, con elementos nacientes de pues, crisis económica, pues se ha metamorfizado. Y parte de eso ha sido
una regionalización de la crisis que se siente hasta el Perú, ¿no? O sea que, por ejemplo, este éxodo trágico de migrantes al resto de la región, ¿no? Pero no, y además, o sea, como la externalización de procesos de polarización, de tensión ideológica, todo esto, entonces ya no es estrictamente un problema doméstico de Venezuela, se ha convertido en una problemática regional, ¿no? Y simultáneamente hemos presenciado una multidimensionalización de esta crisis, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo y dónde empezar a resolver esta crisis multidimensional, ¿no? Y a la vez yo diría que una potencial resolución de la crisis se ha complicado aún más, puesto que desde aproximadamente 2015-2016 hemos observado un proceso de desregionalización de las respuestas a la crisis. ¿Qué quiero decir ahí? O sea que empezamos a ver cada vez más la injerencia de actores extrarregionales en los esfuerzos de gestionar y o resolver la crisis, incluyendo aquí no solo a Estados Unidos, sino a diversos actores tales como Rusia y China, la Unión Europea. Entonces, aquí hablar de respuestas regionales ahora yo diría que es poco factible y pues es como un juego de ajedrez multinivel y lo vemos muy claramente manifestado en este proceso de negociación, bueno, de diálogo y negociación que justo está teniendo lugar en México, en el Museo de Antropología, pero que se suspendió recientemente pues, en los últimos días, ojalá temporalmente, pero que donde vemos una fórmula de diálogo y proceso que involucra a múltiples actores intra y extrarregionales, una facilitación del gobierno de Noruega, el acompañamiento de Rusia y Países Bajos al gobierno y a la oposición respectivamente en la mesa, un grupo de países amigos del proceso que incluye a 12 diferentes países, tanto dentro de la región como afuera. Entonces, es una rompecabezas con múltiples piezas, ¿no? Que se requieren unirse para lograr una solución al problema venezolano. Muy bien. Ahora bien, siendo realistas y pragmáticos, ahora más que nunca necesitamos un regionalismo eficaz, ¿no? Para enfrentar los tantos desafíos, ¿no? ¿Cómo se podría, con las condiciones actuales, reimpulsar, si es que te parece factible, ¿no? La cooperación, la concertación regional aquí en América Latina? O simplemente sería mejor decir, dejemos ahí de lado el regionalismo y apostamos por un enfoque más bilateral, ¿no? Lo que está sucediendo quizás aquí en el Perú, ¿no? Al ver que la Alianza del Pacífico ya no tiene el mismo impulso, así tampoco la UNASUR, pero Sur sí se ha visto un enorme avance en el desarrollo de los gabinetes binacionales. Entonces algunos me dicen, incluso diplomáticos, ¿no? Mejor optar por esa vía, ¿no? El bilateralismo y dejar de lado ahí al regionalismo. ¿Qué te parece? Ok, lo primero que quiero decir es que soy escéptico, pero no pesimista. Y que no todo es oscuro o no todo es estancamiento. Yo creo que hay que reconocer que hay resiliencias todavía, no obstante un panorama que grosso modo parece muy desalentador, ¿no? Y aquí quiero destacar el papel que han jugado diversas organizaciones regionales
y bancos regionales de desarrollo frente a la pandemia. Y aquí merecen mención la Organización Panamericana de Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, y otros bancos subregionales de desarrollo, desde el Caribe hasta Centroamérica, hasta en el contexto de Mercosur, ¿no? Entonces, estas organizaciones sí han logrado, no obstante todo lo negativo que hemos abordado tú y yo, o sea, ahí siguen persistiendo, ¿no? En sus esfuerzos, y no obstante, por ejemplo, situaciones precarias de financiamiento, ¿no? No obstante, yo creo que hay que tener cuidado. Hay algunas personas, algunas colegas nuestros que han señalado cierta esperanza o optimismo respecto a las posibilidades de que el multilateralismo técnico científico, tipo OPS, o Organización Mundial de Salud, podría ser como la base para resucitar a los regionalismos en la región, y algunas veces invocando a la lógica de spillover de la experiencia europea, ¿no? O sea que, bueno, cooperación técnico-científica pues podía ayudar a fortalecer la confianza entre diversos actores, y de ahí llevarse a cooperación en otras áreas, ¿no? Yo, yo estoy un poco más escéptico al respecto. Yo creo que no va por ahí la posibilidad de fortalecer la cooperación o concertación regional. Más bien, yo diría que antes que nada lo que tenemos que ver es atención al nivel doméstico a lo largo de América Latina, y aquí quiero referirme a poner gobernabilidad antes de gobernanza. ¿Qué quiero decir aquí? Yo creo que no fue accidental que vimos cierta convergencia de sucesos en la última década. O sea que no solo vimos un proceso de declive o estancamiento en los regionalismos, sino eso pasó simultáneamente con un surgimiento de nuevos problemas políticos y económicos a lo largo de la región, ¿no? O sea, la caída de precios globales para materias primas, para exportaciones primarias de América Latina y el Caribe, o sea, el fin del boom, el fin del consenso de commodities, etc. Y el resurgimiento de problemas políticos y económicos de un país a otro, ¿no? Y pues el colmo, la pandemia, ¿no? Y el impacto socioeconómico que ha tenido, y hasta político. Entonces yo creo que mientras no hay fortalecimiento de la gobernabilidad en muchos países, pues difícilmente podemos contemplar un fortalecimiento de instituciones y formas de cooperación en cuanto a gobernanza regional, ¿no? Y otro factor, pues quiero volver a este punto que subrayaba antes, o sea, del interpresidencialismo tan omnipresente en la gobernanza regional, y que en muchos casos se ha convertido en lo que yo llamo interpresidencialismo patológico, ¿no? O sea, que es perverso y funciona en contra de perspectivas de mayor cooperación muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que yo señalo es la necesidad de poner atención en cómo construir candados para frenar o reducir o contener las peores tendencias de interpresidencialismo, tal como sugerí en el caso de Alianza del Pacífico, ¿no? Si en redes estos diferentes actores, iniciativa privada, expertos y expertos, redes transgubernamentales
si de esa manera pues pueden balancear estos impulsos muchas veces perversos de las y los presidentes de la región. Muy bien, ya van a ser las 7:30, así que Ah, tengo una última pregunta. ok. Esa entrevista, como sabes, forma parte de un ciclo de conversatorios en el marco del Bicentenario del Perú. Así que tenemos que terminar con esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera el Perú, como potencia menor a escala global, podría contribuir con un multilateralismo más eficaz, tanto a nivel regional como global? ¿Es factible? Pues yo creo que aquí hay una serie de medidas tanto a nivel doméstico como a nivel internacional que serían importantes. Primero, a nivel doméstico, yo creo que esto es que es algo que tú y yo hemos conversado antes, es estratégico para el Perú y es algo muy personal para tú y para mí y para nuestras y nuestros colegas, que es fortalecer la enseñanza de las relaciones internacionales y la gobernanza global y regional en el Perú. O sea, nos ha impactado, ¿no? Que hasta la fecha, en comparación con otros países en la región, y en particular los vecinos del Perú, ¿no? Chile y Bolivia, países con quienes el Perú históricamente ha tenido relaciones tensas, ¿no? Es un país que ha carecido históricamente de mayor tradición y capacidad de enseñanza de las relaciones internacionales y gobernanza. Y esto se reconoció por el ex canciller, como bien sabes, ¿no? Rafael Roncagliolo, y justamente es el motivo por el cual la Pontificia Universidad Católica del Perú ha priorizado la creación de una nueva carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales. Pero hay que seguir por ese camino, ¿no? Y no solo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, sino más ampliamente, ¿no? O sea, mientras no hay los mismos cuadros eh, eh, que puedan brindar un análisis estratégico y oportuno, pues eh, carece el Perú de estos elementos para formar mejores políticas exteriores, ¿no? Segundo, eh, pues como eco de lo que acabo de responder a la pregunta anterior, creo que hay que fortalecer la gobernabilidad en el Perú como precondición para fortalecer el multilateralismo, ¿no? Si, si quiere sostener una presencia y un activismo internacional, eso depende de estabilizar la situación política y económica en el país, de, de construir instituciones políticas, económicas y sociales más fuertes y duraderas, ¿no? Y eso entonces es un proyecto a mediano o largo plazo. Tercero, yo diría que, pues nuevamente, que este es un reto a lo largo de América Latina, de poner el fortalecimiento de las instituciones antes de poner la fe en los gobernantes, ¿no? O sea, ya basta de buscar a figuras mesiánicas, o sea, para resolver los problemas. Entonces, se requiere fortalecimiento de las instituciones. Pero bueno, dando ahora un giro hacia lo internacional, creo que lo que sería un aporte muy importante del Perú sería uh, hacer hincapié en mayor pluralismo y tolerancia ideológica en la región. O sea, si los gobiernos antes podían reconocer, por ejemplo, en la cumbre de Cartagena en 2012, o sea, donde un gobierno de centro derecha de Santos fue anfitrión, o sea, que gobiernos de diferentes ideologías podían llegar a un consenso de la necesidad de unir a Sudamérica y buscar conjuntamente la autonomía de Sudamérica frente al resto del mundo, pues
yo creo que el Perú debe ser una voz a favor de una visión más pluralista y tolerante, ¿no? Y por fin, yo diría que en este entorno geopolítico tan problemático y con todas las indicaciones de empeorarse próximamente, yo creo que la ruta para América Latina debería ser una ruta de no alineación y de buscar cada vez mayor autonomía frente a las diferentes superpotencias extrarregionales, ¿no? Entonces, yo diría que buscar cómo diversificar las relaciones, no comprometerse o aliarse con un lado versus otro, y entonces ni pro Estados Unidos, ni pro China, ni pro Rusia. Ya, esa sería mi respuesta. Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Tom. Nos encantó el fondo, con los diablitos ahí detrás de ti. Te esperamos muy pronto, ya en modo presencial, esperemos aquí en la Universidad Católica del Perú. Y bueno, gracias también por la atención a nuestra audiencia, a la cual realmente recomiendo revisar las múltiples publicaciones, los papers de Thomas Legler sobre los temas que hemos discutido en esta noche. Muy buenas noches y cuídense, por favor. Chao. Encantado convivir con ustedes. Gracias. Buenas noches.